Hoy te platicaré de los policías acusados de ligas con la familia michoacana. Policías estatales de Guerrero fueron acusados de ingresar a la comunidad de El Parotal para robar y agredir a los habitantes. Los pobladores inconformes confrontaron a la treintena de agentes estatales y lograron abatir a 5. 2 de ellos eran policías y los otros 3 eran presuntos integrantes de la familia michoacana que viajaban con los policías vestidos de policías. En este video te platicaré de la irrupción de la policía estatal en la comunidad, del enfrentamiento y de la retención de 32 agentes por parte de los pobladores. Bienvenidos al Caporal del 29 de enero. ¡Comenzamos! Como esta fotografía que te voy a mostrar en pantalla, hay pocas. Ya la estás viendo. 32 policías del estado de Guerrero, retenidos por toda una comunidad. Esto, comienzo mejor con la historia por lo más relevante. Estos 32 policías ya fueron liberados, por fortuna, a salvo. Lo preocupante no es la retención ni la liberación, sino la historia que antecede a esta retención, en donde hubo 5 fallecidos. Pues lo relevante es que esta historia incluye fuertes señalamientos de ligas de la policía del estado de Guerrero con la familia michoacana. Pero voy por partes. Lo que te voy a platicar a continuación fue lo que habitantes de la comunidad de El Parotal, ubicado en el municipio de Petatlán, en el estado de Guerrero, le contaron hace apenas unas horas al secretario de gobierno de Michoacán, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y al secretario de seguridad y jefe de la policía estatal, Evelio Méndez Gómez. Ambos funcionarios, ambos secretarios llegaron a la comunidad a tratar de rescatar a los 32 policías retenidos y se reunieron con el segundo comisario y con pobladores del lugar, y fue entonces cuando les contaron lo que ocurrió ayer sábado. Según los pobladores, ayer alrededor de las 2 de la tarde, 5 patrullas con más de 30 policías estatales entraron a la comunidad de Santa Rosa con rumbo a El Parotal. Los agentes iban encapuchados y cuando llegaron a El Parotal comenzaron a catear viviendas y a robar pertenencias de los habitantes sin orden de aprehensión, sin orden de cateo, sin causa aparente, de manera indiscriminada. No solamente eso, también acusaron a los policías de agredir a mujeres y a niños. En respuesta, los pobladores se organizaron, taparon todas las salidas de la comunidad y confrontaron a los agentes. Les pidieron a cada uno de los agentes que se identifiquen, pero resulta que 3 de estos agentes no se quisieron identificar. Incluso el comandante defendió a esos 3 agentes que no se quisieron identificar, y fue entonces que se inició un enfrentamiento. Por un lado, los pobladores, por el otro lado, los policías estatales. El balance de ese enfrentamiento fue de 2 policías estatales muertos y de 3 presuntos policías, los que no se quisieron identificar, también como muertos. Insisto, esto que te estoy contando es lo que los pobladores le platicaron a los secretarios que asistieron hace unas horas. ¿Qué ocurrió? Acto seguido, los pobladores retuvieron a los 32 policías estatales que tenían allí para obligar al gobierno de la morenista Evelyn Salgado a que acudan servidores públicos personalmente a atender los abusos de la policía estatal denunciados por los habitantes. Durante la reunión con el secretario de gobierno y el secretario de seguridad pública estatal de hace unas horas, una policía que atestiguó los hechos y que incluso fue una de las 32 personas retenidas, de los policías retenidos por los habitantes, una policía aseguró que esos 3 hombres asesinados, que iban vestidos de policía, que no quisieron identificarse, que iban con la policía, pertenecen a la familia michoacana. Dijo que ellos 3 estaban hospedados en el Hotel Fiesta Americana en Acapulco y que les proporcionaron uniformes de la policía estatal para que pudieran actuar infiltrados en la corporación durante su incursión precisamente en la comunidad del Parotal. Es decir, la policía de Guerrero está siendo acusada de estar infiltrada por la delincuencia organizada y de actuar en contra de los habitantes. Los 32 agentes que fueron retenidos ayer permanecieron retenidos a lo largo de la noche y todavía hoy. De hecho, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que ayer sí logró ingresar a la comunidad y que las autoridades se encontraron con más de 100 habitantes muy molestos que les mostraron una patrulla de la policía estatal
en donde en su interior estaban los cuerpos de los 2 policías y los 3 presuntos delincuentes abatidos. Ahora bien, estas imágenes que te voy a mostrar, estas otras imágenes que te estoy mostrando justo ahora, son del primer acercamiento entre las autoridades con los pobladores, en donde los pobladores ya comenzaban a hablarles de los abusos de la policía. Sin embargo, los 32 policías permanecieron retenidos ayer y la mañana de hoy, hasta que finalmente los habitantes fueron atendidos personalmente, como te decía, por el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Pública Estatal, quienes escucharon la versión de los habitantes y la versión de la policía. Las autoridades estatales llegaron a la comunidad acompañados de más policías estatales, del Ejército, de la Guardia Nacional, incluso de elementos de la Marina. Tras escuchar esto de la presunta infiltración de la familia michoacana en la policía estatal, el jefe de esa misma policía, el secretario de Seguridad, Evelio Méndez Gómez, aseguró que ordenará una investigación en contra de sus agentes, y ambos secretarios se comprometieron a que a partir de mañana, el lunes 30 de enero, van a instalar bases de seguridad de operaciones mixtas con agentes de varios niveles de gobierno en las comunidades de Pata de Gallo, Ejido Crucero y San Antonio, Texas. Fue hasta entonces que los habitantes entregaron las armas de los agentes retenidos y liberaron a esos agentes. Entregaron también las armas de los 5 abatidos. Eran fusiles AK-47. Pero los habitantes hicieron también un llamado de urgencia, pues aseguran que si las autoridades no instalan esas bases de operaciones mixtas prometidas, entonces habrá más enfrentamientos en la zona, debido a que los habitantes aseguran tener conocimiento de que un grupo de la familia michoacana ya se prepara para llegar a la comunidad tras enterarse de lo ocurrido ayer. Lo que te voy a mostrar a continuación son aspectos del lugar ocurridos o grabados tras ese diálogo, ese último diálogo entre los pobladores con los secretarios estatales, en medio también de la liberación de los policías que estuvieron retenidos y la entrega de armas. Se oyen también reproches de los habitantes hacia los policías estatales por las presuntas ligas con la familia michoacana. Y atentos, por cierto, con lo que ocurre en esta comunidad, así como también en las investigaciones que se emprendan, si es que se emprenden, en contra de la policía estatal. Pues ante semejante acusación, las investigaciones y las sanciones pues son necesarias y no deben de pasar inadvertidas. ¿Qué opinas sobre este tema? Te muestro el video y leo tus comentarios. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Háganlo para que lo veamos. La otra. A ver, esta es la última. Miren arriba, grábenlo. Ahí viene pura familia michoacana. A los andan buscando la familia. Ahí los llevan los michoacanos, putos. Culos. Pura familia buscando la familia, andan con ellos. Bien. Bien.